Estamos viviendo sucesos desgarradores para la humanidad en general y para el pueblo judío en particular. Los pequeños Ariel y Kfir Vivas, que fueron secuestrados vivos el 7 de octubre de 2023, fueron devueltos a Israel sin vida por los terroristas de Hamas. Es momento de hablar de un rezo que en el judaísmo se asocia masivamente con todos los que dejan este mundo, el Kadish. ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa? ¿Es verdad que, a pesar de todo, no tiene mucho que ver con los fallecidos? De este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Mi nombre es Jonathan Berim y bueno, gracias por acompañarnos. Empezamos hoy una nueva temporada, la tercera temporada ya de este proyecto que empezamos hace ya más de 3 años, ¿no? Sí. 4 años. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por seguir apoyándonos, gracias por pedirnos que volvamos también, Sí. porque tuvimos muchos pedidos que gente esperaba que volvamos y no lo habíamos logrado hasta ahora. Imagino cómo se debe sentir, no sé, el Indio Solari o Sky Bailey cuando que se vuelvan a juntar. Si a nosotros nos piden que nos volvamos a juntar, ni que hablar con gente más famosa, ¿no? Pero Sí, bueno. esperemos que Pink Floyd no, pero el resto por lo menos. No, pero Pero sí, bueno, la verdad es que estamos en épocas terribles. Israel está viendo ya, ni siquiera meses, ya está años, porque empezó esto ya el 7 de octubre del 2023, Sí. estamos en el 2025, año y medio de desgracias, de muerte, de preocupación, de angustia, de incertidumbre, y la verdad que las noticias que se van dando no terminan de mejorar, no terminan de darnos, reconfortarnos, sino todo lo contrario, sino que cada vez nos sorprendemos por la crueldad, por la clase de elemento que tenemos enfrente y la clase de inhumanidad que vemos en estos actos. sí, nosotros estamos ahora grabando el programa a pocas horas después de que hayan sido entregados o devueltos los cuerpos de Ariel y Kfir Vivas. Recordemos que además de toda la tragedia, primero que nada, la familia Vivas se convirtió en un símbolo. Toda muerte es trágica, obviamente, cualquier muerte es trágica. Lo que tiene tal vez de particular, primero que nada, que sean niños indefensos. Todos vimos lamentablemente las imágenes con las cuales se lo llevaban con un nivel de crueldad indescriptible. Y recordemos también, para aquellos que están viéndolo tiempo después, deberían haber entregado también a la madre, a Giri. Jamás no lo hizo. Y en medio de esto, sí. Entregó un cuerpo que Claro, no era, o sea, tío, dijo que estaba entregándola, y después de muchas horas de investigación en el centro forense, se comprobó no solamente que no era ella, sino que no era ningún rehén israelí, sino que metieron el cadáver de una mujer gazatí, y eso entregaron haciéndola pasar por ella, con fotos de ella como si realmente fuera. O sea que es un nivel ya de deshumanización de todo, de la vida, de la realidad, incomprensible prácticamente. Sí. Bueno, según toda la información que hay en este momento, esto va a continuar. Se esperan más liberaciones de secuestrados. Recordemos igual que no es liberación de secuestrados, perdón, porque a cambio de cada vida o incluso cada cuerpo para Israel, que todos son importantes, se están entregando decenas o cientos de terroristas criminales condenados, lo cual duplica la tragedia. Sí, parte del cinismo de ayer fue que en la primera fila del acto de liberación, en el acto de entrega de estos cadáveres, pusieron justamente a terroristas condenados por Israel por asesinato en primera fila, que fueron liberados por otros secuestrados. O sea, mira, acá estamos presentes, somos parte. Siguen conectados. Tal cual, siguen conectados, siguen vestidos con uniforme de Hamas, ni hablar que trajeron chicos para el evento. Sí. Todo es un nivel de cinismo grandísimo. ¿Y para liberar qué? A un anciano y a 2 No niños. liberar, Para entregar el cuerpo de un anciano, una mujer que ni siquiera fue ella, y 2 niños. O sea, lo más indefenso que una sociedad puede tener, lo último que uno considera un enemigo o un soldado o una competencia, mujeres, niños, ancianos, y son entregados asesinados en cautiverio. Se los llevaron vivos, los traen asesinados, y encima de todo eso hacen un show, una parafernalia enorme, encima a cambio, como decís vos, de traerme terroristas. No es que solamente te los entregaron y chao, sino que a cambio te pido cosas, te exijo por esto encima. Sí, haciendo un show, y también un poco para todos los que dicen, no, los civiles fueron a ver como si fuera un espectáculo. Seguramente no eran todos, pero eran Muchos. demasiados. ¿Sí? Muchos, tal cual. Pero bueno, intentando vincular un poco esta terrible situación, hay un espacio dentro del judaísmo. Nosotros ya le hemos dedicado un episodio al duelo. Así es. ¿Sí? Si todo sale bien, lo verán acá arriba el link para poder encontrarlo. Ok, eso depende de la edición. Depende de la producción, del equipo de producción. Claro. Dale. Pero también hay otra manera de vincularnos que, de hecho, me animaría a decir que es tal vez más popular incluso
que el periodo de duelo para el judaísmo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Kadish. El Kadish es algo que incluso aquellos que tal vez no están tan cercanos al ritual religioso del judaísmo, porque como vimos en el episodio del duelo, implica varias leyes, tal vez el Kadish es más cercano o incluso funciona también para que varios se acerquen, aunque sea una sinagoga. Por ejemplo, hay muchísima gente, esto ocurre muy frecuentemente, que aquel que fallece un familiar cercano, esta persona tal vez nunca pisó una sinagoga, pero dice, bueno, quiero ir a decir Kadish y se acerca a decir Kadish. Esto es muy frecuente y a veces incluso funciona también para que esta persona vuelva a conectarse con sus raíces. Pero vamos a hablar entonces un poco de esto, del Kadish, ¿sí? Tal cual. Una de las preguntas que hiciste de gancho al principio, y quizás está bueno manejarla, es el tema de cómo está asociado Kadish con fallecidos. ¿Qué hice? Que leíste del equipo de producción. Claro, está todo el equipo de producción acá atrás mirándome. Fue justamente si está vinculado el Kadish con el fallecido. Y si uno lee la traducción del Kadish, no se menciona la muerte, no se menciona los fallecidos, no se menciona ni siquiera la resurrección de los muertos, nada que ver con los fallecidos. Al punto tal que el Kadish empezó, y tuvo muchos siglos, aparentemente vamos a ver ahora charlarlo, de ser un rezo de alabanza a Dios, una forma de alabar a Dios. De hecho, sobre el origen, cuando empezó, hay una discusión si se compuso en la época de la destrucción del primer templo de Jerusalén, o sea, 5 siglos antes de la era común, o en la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que es ya en el siglo I de la era común. Entonces, en ninguno de los dos momentos estaba asociado con las costumbres de muerte, ni de duelo, ni nada relacionado. Y esto empieza a hacerse popular con la asociación con la muerte prácticamente al comienzo de la Edad Media, siglo IV. Pero basados en una historia del siglo I, que es con Rabbi Akiva. Cuenta la Gemara, que después está en los Midrashim, está en Midrash Tanjumá, también está replicada en muchos libros. En un momento Rabbi Akiva estaba en una especie de retiro espiritual, estaba caminando por el Rabbi Akiva, el famoso sabio, sí, tal cual. Si historias. le dedicamos un capítulo, me parece. Si está el capítulo, lo van a encontrar acá arriba, y si no, pidan en los comentarios para que lo hagamos pronto. Sí. Pero el Rabbi Akiva tenía esta situación de que estaba caminando, como dijimos, y en un momento se encuentra con una especie de entidad, un espíritu, algo no corpóreo. Entonces, y lo ve a esa entidad completamente negro, como si fuera de hollín, cargado con un montón de leños encima, transpirando, si es que transpiraba, no sé, pero sufriendo por lo menos, y le pregunta, ¿qué te está pasando? Y le dice, no, yo me comporté muy mal en mi vida. Entonces del cielo me condenaron a que durante todo el tiempo de castigo, que vamos a ver que el tiempo ese no es eterno, el tiempo de castigo, voy a estar recolectando leños muy pesados para llevarlos a donde estoy castigado. Ahí cuando llego, prenden los leños, me ponen arriba y me queman todos los días con estos leños. O sea, como es sufrimiento, forma de simbolizar el sufrimiento, la muerte por incineración, la muerte quemada es una de las peores muertes que hay. Entonces ese hombre la sufría diariamente como expiación por sus errores. Y le dice, pero escúchame, estos verdugos que se están tratando así, que son ángeles seguramente, le dice a Rabbi Akiva, y si me pidieron una solución, mirá, si esta cosa te salvás, o cómo reducir la condena. La moratoria. Dice, sí, la moratoria, esta es la moratoria. Y Rabbi Akiva, y el hombre, esta entidad le responde a Rabbi Akiva, y le dice, la verdad que sí, escuché en el cielo que si mi hijo dice Kadish por mí, me eximen de todo este castigo. Entonces Rabbi Akiva le dice, bueno, ¿dónde está tu hijo? Le pidió el nombre de la ciudad, y ahí fue Rabbi Akiva, empieza con una búsqueda, hasta que encuentra al hijo. Se encuentra con el hijo, un señor completamente ignorante del judaísmo, que no sabía de las más mínimas cosas. Rabbi Akiva le enseña desde lo más básico, en avanzado, las letras, los textos, hasta que le enseña a recitar el Kadish, y el hijo empieza a recitar Kadish. Y dice que esta entidad, este espíritu, se le apareció a Rabbi Akiva más adelante, y le dice a Rabbi Akiva, le agradece, ya no estaba quemado, estaba con la tesa original de él, el color de piel, y le dice a Rabbi Akiva, muchas gracias por lo que hiciste, la verdad que me salvaste del sufrimiento. Y esa historia la que da pie justamente a vincular el Kadish con evitar el sufrimiento de los fallecidos. Bueno, que obviamente todos entendemos, todo aquel que ha pasado por una situación de la que fallece un familiar, generalmente se da esa pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo por él? Y por eso lo que mencionábamos al principio, que el Kadish funciona al día de hoy como algo que conecta, incluso aquel que está muy alejado puede conectar, bueno, estoy haciendo algo por el espíritu. De hecho, siempre, me acuerdo que en Buenos Aires había un chiste, porque decía, bueno, ¿cómo haces para formar un nuevo minyan? Bueno, entonces decían, bueno, juntá 3 o 4 personas que tienen que decir Kadish y después un poquito más, y así vas a tener, aunque sea un tiempo, el minyan. Y el tiempo es importante. Dato importante sobre eso, el Kadish requiere quórum, eso no claro. Dijimos. Para recitar el Kadish se requiere un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, entonces por eso
la explicación del chiste. Claro, ¿verdad? sí. Para entender que hace falta juntar quórum. Si ya varios tienen la obligación de decir Kadish, es más fácil juntar el quórum Sí. con lo que falta. Ahora, lo que decía, va a ser por un tiempo no eterno, como mencionaba recién Johnny. ¿Por qué? Porque el Kadish no se dice, a pesar de que hay gente que lo dice constantemente, ¿sí? Hay mucha gente que elige decirlo, no hay una obligación de decirlo de manera... No hay una obligación en realidad de decirlo, que diría yo, pero en la costumbre judía, según la ley judía, no habría que decirlo eternamente, ¿no es así? Sí, el Kadish se dice durante el tiempo que dura el luto por la persona. O sea, en el caso, para el judaísmo hay 7 parientes cercanos por los cuales guardar luto, que ya lo hablamos en el capítulo que mencionamos, pero el papá, la mamá, hermano o hermana, hijo o hija o el cónyuge. Son los 7 parientes más cercanos. Entonces, por todos los parientes se hace un mes de luto. Siempre se hace un mes de luto, como son los 30 días, la forma de aplicar estas leyes de luto, de concientización, de reflexión, para asimilar esa pérdida. Que ya habíamos dicho también en ese episodio que es como por niveles. La primera semana... Tal cual, 30 días. Sí. Ahora, hay una excepción que son los padres. Por los padres, en vez de guardar 30 días de luto, se guarda un año entero. Entonces, un año en realidad 12 meses, porque hay años de 13 meses que se hacen solo 12. ¿Por qué? Porque el judaísmo entiende que el castigo máximo que una persona puede tener en el Geinam es como ese proceso de purificación del alma, se traduce como infierno, pero quizás no es infierno y no, habría que hacer todo un capítulo que es al respecto. Pero ese tiempo, la condena máxima, o sea, la condena más grande que puedo tener en el infierno son 12 meses. O sea, la persona que es súper malvada, 12 meses. Entonces, por eso se extiende el luto por el padre y la madre por 12 meses, para acompañarlos en caso de que hayan tenido que sufrir esta condena de 12 meses, y recitando el Kadish, guardando el duelo, uno los ayuda a sufrir menos y atravesar más fácil este periodo. Entonces, por eso es que el Kadish se dice durante todo el tiempo, con una excepción, que es que si uno diría 12 meses exacto, uno estaría dando a entender que el padre o la madre eran unos malvados. Porque mira, digo 12 meses porque seguro le tocó la condena más grave. Claro. Entonces, por eso la costumbre es que, según Ashkenazim, hacemos 11 meses. Sefaradim hacen 12 meses, pero al cumplirse los 11 meses para una semana. O sea, hacen 11 meses, una semana de pausa y después 3 semanas. Entonces, de las dos formas, lo que evitan es hacer los 12 meses corridos para no estar manifestando con sus acciones que el papá o la mamá eran malvados. Ahora, todo esto estamos hablando como directamente el Kadish de los deudos, por así decirlo. Hay distintos tipos de Kadishim, de distintos tipos de Kadish. El más conocido es el Kadish de los deudos, porque obviamente como genera cierta obligación o cierto vínculo con el Kadish, y si la persona, cualquier persona que haya ido a algún rezo, habrá visto que en un momento en particular, aquel que está de duelo se para y dice el Kadish. Sin embargo, hay distintos tipos de Kadish. ¿Sí? Ahí está el que se llama el Chetzi Kadish, el Kadish por la mitad, el Kadish de Tit Kabal, ¿sí? El completo, tal cual. El Kadish completo. Que algo interesante y me parece importante mencionar es, tal vez se habrán dado cuenta de que el idioma no es el hebreo tradicional, porque de hecho está en arameo. Tal cual. El original, el Kadish original, es una curiosidad, el Kadish original estaba en hebreo. De hecho, cada vez que la Gemara cita alguna parte del Kadish, la cita en hebreo. O sea, nos da a entender que seguramente se ha recitado durante mucho tiempo esa plegaria en hebreo. Ahora, en la época de la Gemara, que es donde el hebreo ya se había dejado de usar y se quedó como idioma vernáculo y quedó como el idioma del día a día, el arameo, entonces algunos rezos pasaron al arameo. Hay dos explicaciones para esto. Una es que se lo hizo para que sea popular. Si uno quiere hacer sea popular, que se tiene que decirlo en idioma que la gente entienda. Y otra explicación más cabalística es que los rezos suelen ser filtrados por los ángeles. Los ángeles fueron creados por el idioma hebreo, que es el idioma visto como el idioma esencial de la vida del mundo. Si no hebreo, le diría que como... La Shona Kodesh, tal cual. Y después los ángeles, al ser creados por ese idioma, manejan ese idioma, entonces filtran todos los rezos que llegan, tienen que llegar a Dios, pasan por el filtro de los ángeles. Claro. Ahora, la Gemara dice, en la época de la Gemara, si vos hablar arameo, dice que el arameo no solamente tiene la particularidad de que se empezó a hacer popular, sino que es un idioma que no es entendido por los ángeles. El por qué, también explicaciones cabalísticas, que el arameo representa lo mundano. Si la Shona Kodesh, el hebreo de la época, era el hebreo original, es el que se hace para el culto de las cosas espirituales, y el arameo, el idioma del día a día, entonces el arameo es un idioma vulgar, un idioma no sagrado. El de los ángeles no tiene nada que ver con lo no sagrado. Y el Kadish se traduce al arameo. Entonces la función fue doble. Por un lado, que los ángeles no lo filtren, no lo entiendan, no lo filtren. Y por otro lado, justamente, como la esencia del Kadish es justamente alabar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios,
usar el idioma más bajo que hay para hacerlo logra que uno haga de todo lo material, lo más bajo que existe material en este mundo, algo espiritual, algo elevado hacia una ofrenda hacia Dios de espiritualidad, de reconocimiento. Sí, ahora, hoy en día que tal vez muchos están alejados del idioma arameo, tal vez es bueno fijarse alguna traducción o algún comentario para ver qué se sigue diciendo en arameo. Claro, porque si no suena medio raro, son palabras que uno nunca escuchó, gaitón y gaitón, no se entiende. Ahora, tal vez se habrán dado cuenta, si prestan atención, y si no se dieron cuenta, presten más atención, que puede ocurrir que toda la semana que él está de duelo dice el Kadish, sin embargo en Shabbat, sí, ahí hay un cambio. En Shabbat se dice Kadish, pero no se hace Hazán, esa es la diferencia con la semana. Ahora, sobre eso es interesante que quizás el punto más culmine, más importante de Kadish es lo que se recita con toda la comunidad junta, que es Yehe Shemeh Rabá Mebaraj Le'alam Le'almer Maya. O sea, que en español es que sea su nombre, como dijimos, nada que ver con los muertos, no tema con los muertos. No, porque ese es el momento en el Kadish, la persona que está diciendo el Kadish dice algo y el público o el resto de la comunidad, la congregación repite Amén, sí. Brihu. Eso, va diciendo como la congregación va dando como su aprobación, que así sea, que así sea. Pero en este punto participan todos con una expresión, ya no solamente con una palabra puntual, sino una expresión que es que sea que su gran nombre sea bendecido por siempre jamás. O sea, ese justamente es la esencia de todo Kadish, que es santificar el nombre de Dios. Y su origen de esta parte está en Jacob con los hijos. Jacob al final de sus días le quiere revelar a los hijos proféticamente el final de los tiempos, la venida del Mashiach, y se le interrumpe la profecía. Se le perdió todo el wifi. Sí. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué hay interrupción? Y supongo que quizás alguno de los que estoy hablando no sea digno de este mensaje y por eso perdí la conexión con Dios. Y ahí fue que le preguntan a los hijos qué pasa, y ellos responden todos al unísono, Shema Israel. Israel es el nombre de Jacob, su nombre se cambió a Israel. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios es uno, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Entonces, esa fue como la manifestación de que los hijos de no, estamos creyendo todos en tu Dios, no hay idólatras acá, no hay gente que crea en otras cosas. Y ahí Jacob responde, Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Baed, que sea su nombre glorioso, por siempre jamás, tal cual. Y esto pasó al arameo con Yehe Shemeh Rabá. Sí. Entonces, el origen es Jacob, y esta frase es como el centro de lo que es Kadish, que justamente traer a Dios a este mundo y santificar a Dios dentro de este mundo. Que esa frase además tiene, según el Talmud, una fuerza espiritual muy fuerte, valga la redundancia, una fuerza espiritual muy poderosa. De hecho, el Talmud menciona varias veces que aquel que responde con todas sus fuerzas, al escuchar Kadish, se le cortan los malos decretos. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Por eso es tan frecuente que muchos se dicen sí, se escucha a veces con mucha fuerza. Justamente por esto, Rabbi Yoshua Ben Levi es el que dice esto. Hay una discusión, por ejemplo, de los comentaristas si decirlo con mucha fuerza significa gritando o con mucha intención. Entonces, ¿para qué hay gente que quiere salir para todas las opiniones y realmente lo grita? Sí. Muy aceptado eso, o sea, a nadie le molesta que le grite eso. Sí, sí. Y justamente esta frase que estamos hablando tiene 28 letras agrupadas en 7 palabras, igual que Bereshit Bara Elohim, el primer versículo de la Torah. Ambos tienen 28 letras agrupadas en 7 justamente la plenitud dentro de este mundo. Entonces, el hacer esta expresión, uno se asocia con la creación del mundo, porque la creación del mundo es justamente, no es que el mundo aparece solo, sino que un creador. Entonces, cuando uno hace esta frase en forma potente, como dijimos recién, concentrada, con intención, uno termina reconociendo que Dios creó el mundo, entonces se asocia a Dios en la creación. Lamentablemente, desde el inicio de la guerra, me ha tocado particularmente acompañar a varios entierros y varios levayot, ¿cómo sería el cortejo? El cortejo, sí. Y siempre una levaya del cortejo termina obviamente con el entierro y con los familiares diciendo Kadish. Es un momento muy emocionante, todo el mundo llorando, en particular por esta guerra que es tan tremenda, de un montón de jóvenes y en este caso niños que han muerto tan cruelmente. Y hay veces que tal vez en el judaísmo uno asocia una acción con el sentimiento que genera pero que es negativo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo extremo para el otro lado. Muchas veces cuando en una boda se pisa la copa, la gente dice más alto, pero en realidad esa copa significa algo que es triste, que es la destrucción del Beit HaMikdash, y a veces aquel que no está muy informado lo asocia como algo festivo. Y acá
tal vez uno podría compararlo para el otro lado, porque obviamente que el Kadish es un momento muy triste, pero para el judaísmo lo que representa no es que uno entierra al muerto y se va. Uno entierra al muerto y todavía, como contaba Johnny la historia de la Akiva, todavía tiene un vínculo, todavía puede estar conectado, incluso todavía puede hacer algo por esa persona que falleció. Muchas veces se deciden hacer algunas mitzvot, algunas acciones en nombre o en recuerdo de la persona que falleció, pero el Kadish es algo que está explícito en el Talmud, que genera algo o que ayuda al alma del muerto. Entonces, a pesar de que en ese momento, sobre todo las primeras veces, es muy tremendo, muy trágico, cualquiera incluso que cuando en esta guerra se han visto a niños teniendo que decir Kadish por los padres, niños chiquitos, pero en definitiva el judaísmo da una oportunidad para seguir conectado, incluso estar vinculado con la persona que falleció. Sí, así es. Es algo muy importante hacerlo, o sea, a los familiares que les toca que una pérdida es muy importante que adopten esta costumbre. De hecho, hay gente, de hecho, hace poco yo perdí a mi padre y él cuando él empezó a acercarse al judaísmo fue con la muerte de su padre y haciendo Kadish. Y él adoptó sobre sí la costumbre de hacer Kadish siempre, porque sabía que mucha gente no tenía quien diga Kadish por ello, entonces hacía Kadish por demás. Estamos tratando con mis hermanos, de verdad estamos obligados a hacerlo, pero después también continuarlo justamente para esta gente que no tiene Kadish. Pero es muy importante, como dijimos, que la idea es que los hijos, los mismos familiares sean quien diga, en este caso lamentablemente padres por hijos, como el caso de Arden Vivas, que le toca esta desgracia. La desgracia que es de todos, pero a él le va a tocar más obviamente en primera persona. Entonces, desde el lado de quien no está en esa situación, acompañar a quien sí está, apoyarlos y entender que este ritual, esta costumbre, esta acción del Kadish no pasa desapercibido, es algo muy especial. ¿Y por qué es tan especial quizás? Porque justamente estamos hablando de que perder un ser querido es de los golpes más duros que una persona sufre en su vida. Y la tefilá de Kadish, como dijimos, nada que ver con la muerte, habla de la santificación de lo grande que es Dios, cómo tiene que vincularse uno con esa grandeza y ese nombre que tiene que llenar el mundo con plenitud, con espiritualidad. Pero justo el momento más duro donde uno podría pensar fácilmente, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Ahí es que el judaísmo estableció la tefilá de Kadish para fortalecer ese vínculo entre la persona y Dios, en entender que Dios está guiando el mundo, que las cosas suceden por algo, que tenemos que en esos momentos más difíciles, más oscuros, agregar un poquito de luz. Y eso es lo que tenemos que llevarnos del Kadish, para que no tenga que hacer que lo haga, que no acompañar a quien lo hace. Si hace falta a veces completar un bien, a veces uno duda, no, ¿por qué voy a ir como dije antes? Dice, bueno, uno saber que estamos en una obligación de Kadish, es muy importante participar. Entonces eso hace que uno a otro le dé fuerza y entre todos nos fortalezcamos, y justamente como dice Kadish, agrandemos el nombre de Dios en la tierra, le demos esa fuerza que el nombre de Dios tiene, ese poder que tiene para expandirlo por toda la tierra, y que realmente pronto veamos la venida del Mashiach, la resurrección, el fin del sufrimiento, de las desgracias y de las cosas feas. Sí, lamentablemente estamos hablando en este momento de guerra, pero teníamos ganas de volver a este espacio. Muchas gracias por lo que nos han acompañado. Este es el primer episodio de esta nueva temporada de Final Abierto. Esperamos encontrarnos de vuelta y que esperemos que la próxima vez que nos vemos tengamos mejores noticias. Un gran saludo y gracias por estar.